Buenos días, les damos la bienvenida al webinar EnterTech Solution Hacks, cómo habilitar al negocio para una nueva era digital, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy hablaremos un poco del contexto actual, donde nos enfocamos en el cliente, la omnicanalidad, el procesamiento en tiempo real, las disposiciones 24/7 y bueno, en general, los cambios constantes en el entorno. Y cómo todo esto va a llevar a las empresas a entender un poco más los retos que enfrentan hoy en día. Pero realmente esas son las formas de crear valor. El verdadero reto pasa por lograr una adecuada habilitación tecnológica sin arriesgar el desarrollo del negocio y además asegurar un ambiente que impulse la innovación. Les presento a nuestros expertos el día de hoy, Carlos Trujillo, quien es Senior Manager en Technology Solution Delivery de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y Sherlyn Pérez. Ella también pertenece al equipo de Technology Solutions Delivery, ella es Senior, y también de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Les hemos habilitado las opciones de Q&A para que puedan hacernos todas las preguntas que deseen. Las mismas serán respondidas por los expertos en momentos que asignamos para el Q&A. Y bueno, sin más, los dejo con los expertos. Carlos, Sherlyn, el espacio es de ustedes. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Tal como en la introducción se habló, hoy vamos a hablar sobre cómo habilitar el negocio en esta era digital. Y vamos a hablar un poco de temas que hemos venido conversando con los clientes desde hace bastante tiempo, pero que definitivamente el COVID-19 fungió como un catalizador de todo lo que se venía pues conversando. Con nuestros clientes a nivel internacional, a nivel global, pero también aquí a nivel latinoamericano y muy específicamente en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, hemos venido conversando temas de omnicanalidad, de interés en poder atender a nuestros clientes de una manera mucho más eficiente, reconocer las necesidades individuales de cada uno de nuestros consumidores, trabajar 24/7, asegurar entrega y una logística que permita entregas en tiempos realmente rápidos, ¿no? Eso definitivamente ha sido conversado desde hace bastante tiempo y sí vemos a nuestros clientes en la región con unas ganas de el mundo digital, de entrar al mundo digital y de ser digitales. Pero al mismo tiempo han surgido ciertas dudas de, bueno, ¿y cómo lo hago? Y son dudas razonables por lo que vamos a estar viendo en el próximo rato. Les agradecemos este rato que nos están brindando. Vamos a estar cubriendo eh, un breve acercamiento a lo que es el entorno empresarial digital actual. Vamos también, como bien les estamos conversando, ¿por qué hemos querido traerles este tema hoy? Porque hemos escuchado algunas experiencias en habilitaciones digitales a través del tiempo a nivel mundial, pero lo más importante, algunos mitos de habilitaciones digitales y algunos temas que hemos observado ya a nivel de lo que es la parte de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. ¿Qué hemos observado con nuestros clientes? ¿Qué nos han comentado? ¿Qué cosas hoy en día pueden ser algunos issues que ellos han determinado en las habilitaciones que han realizado? Y, por supuesto, vamos a tomar muchas de esas conversaciones y se las traemos hoy acá como lecciones aprendidas. ¿Qué podemos hacer diferente? Siempre hay una lección que aprender y todo es posible. Entonces, vamos primero a entrar un poco, a entender cuál es el entorno en el que nos encontramos. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre el entorno empresarial digital actual. Y vean, aquí hay un tema interesantísimo. Las organizaciones, desde hace muchísimo tiempo, han venido cada vez más viendo cómo el entorno se ha hecho digital. Pero las empresas quieren ser digitales por sí mismas. Entienden que han habido procesos financieros y procesos de producción y de cadena de suministro, de logística, que han ido cambiando con el tiempo. Ya las entregas tienen que ser mucho más expeditas, tienen que hacer entregas en distintos lugares. Ya no me sirve simplemente trabajar en un solo sector,
sino que soy multisectorial. Tampoco me sirve llevar un control financiero post-mortem, sino que tengo que tener los datos en la inmediatez para poder tomar decisiones casi cada segundo, cada hora. Eso se ha venido conversando hace muchísimo tiempo atrás. Sin embargo, en este entorno empresarial actual hemos visto dos grandes tendencias muy interesantes. Una tendencia que es entender la experiencia del consumidor. ¿Cómo atiendo yo a mi consumidor y cómo es el centro de todo lo que yo, de todos mis esfuerzos y mis objetivos empresariales? Eso unido a que una empresa, por más digital que sea, tiene que entender que funciona con gente, que funciona con personas. Y ahí es donde entra la experiencia de los colaboradores. Hay un foco muy grande hacia las personas en la parte externa y hacia las personas en la parte interna de mi organización. Comienzo a ver al consumidor, comienzo a ver a mis colaboradores y mis stakeholders, ¿verdad? ¿Cómo hago yo entonces para manejar todo esto que se me ha creado y todos estos temas que se han ido conversando? A nivel de finanzas, comienzo a hablar de modelos financieros a nivel operativo que me dan información en tiempo real para tomar decisiones estratégicas. Tengo que optimizar los procesos financieros, tengo que buscar información que sea digital, no manejarme como lo venía trabajando desde hace 25 años atrás. Cada vez tengo mayor acercamiento hacia la información. A nivel de producción y cadena de suministro, pues definitivamente las empresas están revisando sus cadenas de valor por lo que les acabo de comentar. Ya mi empresa no es una empresa fácil de ubicar en un sector. Ahora tenemos empresas multisectores, multiindustria, tenemos un entorno complejo donde yo para ser competitivo tengo que ampliar mucho más mi visión y mi capacidad de entrega de soluciones, de servicios, de productos. Aparte de eso, ¿cómo me integro yo al mercado? No solamente como antes se utilizaban fusiones, adquisiciones, ahora hay partnerships entre empresas que permiten cubrir toda la cadena de valor y, por supuesto, las operaciones cada vez más digitales, ¿no? Eso es lo que hablamos del mundo de finanzas y cadena de suministro, ¿no? Pero, ¿qué pasa con mi consumidor? ¿Qué pasa con ese consumidor que cada vez está más conectado, que me quiere contactar por distintos medios, que en un momento me contacta por una red social, pero al momento siguiente quiere verle la cara a alguien en una oficina, en una agencia, en una tienda? ¿Qué pasa con el gusto de ese consumidor? ¿Cómo varía de un día a otro? ¿Cómo afectan las redes sociales el pensamiento? ¿Qué está de moda hoy? ¿Qué está de moda la semana que viene? Y aparte de eso, los dispositivos. ¿Qué cantidad de dispositivos van saliendo día con día que yo voy manejando y que mi usuario, mi consumidor, mi cliente, también está aprendiendo a utilizar? Cada vez son más fáciles de utilizar, entonces cada vez debo considerar pues temas como los gaps que se pueden dar entre las distintas generaciones, cómo hacen uso de los distintos dispositivos digitales. Pero también tengo que entender que cada vez es más amplio la cantidad de personas que los utilizan. Y finalmente, para poder entregar una excelente experiencia a mi consumidor, tengo que tener una organización contenta, una organización preparada. Entonces ahí empiezo a ver cómo mi diseño organizacional pasa de ser algo netamente táctico operativo y se transforma en algo más táctico estratégico. El diseño organizacional cambia, las labores cambian dentro de la organización. Hay una estrategia sobre el personal, cómo contrato, dónde contrato, qué beneficio les otorgo. Las nuevas generaciones que buscan trabajar desde sitios remotos, ¿verdad? Los nómadas digitales, personas que pueden estar en distintos usos horarios y cómo hago para que esto no agote a mi personal. El tema de gestión de cambio. La innovación cambia día con día, pero nosotros seguimos siendo personas. Eso vamos a estarlo viendo hoy también acá. Y el modelo operativo de mi recurso humano. ¿Cómo hago yo para gestionar cosas tan complejas? Ese es uno de los grandes elementos que hemos visto. El otro gran elemento que les comenté es todo lo que está alrededor de forma satelital a mi organización. Ya es muy difícil y muy complejo poder entender dónde termina, dónde es la última frontera de mi organización. Ahora existen elementos como el Internet de las Cosas, existen temas como la nube, ya existe inteligencia artificial, etcétera,
que unido a esto que estamos viendo, que estamos viendo los distintos dispositivos y la madurez digital que están adquiriendo los consumidores, que realmente me complica mucho saber dónde finaliza mi empresa, en qué momento se diluye lo que como organización soy, y también comienzan a aparecer temas que tienen que ver como cómo me asocio yo con mi entorno. Está el tema de responsabilidad social, etcétera. Entonces, ¿cómo las tecnologías me arropan o cómo yo aprovecho a esas tecnologías? Es quizás como el meollo del asunto de lo que estamos hoy conversando. En las siguientes láminas vamos a apoyar un poco por qué les traemos este tema a colación. Entonces, veamos un poco qué hemos escuchado nosotros sobre algunas experiencias en habilitaciones digitales. Muy bien, para poder hablar un poco acerca de cuáles son esas experiencias que hemos observado en los diferentes clientes en cuanto a las habilitaciones tecnológicas, tenemos por acá una serie de estadísticas que se han tomado de referencia para que se pueda ejemplificar muy bien ha sido ese reto para nuestros clientes en cuanto a habilitar estas operaciones tecnológicas en su negocio. Acá vemos cómo el presupuesto de estas empresas se ha visto afectado por diferentes iniciativas y retos que se han dado a lo largo y en el desarrollo de los proyectos que están enfrentando. Acá los números pueden ser un poquito alarmantes debido a que todo empresario, todo negocio desea ver un proyecto que ejecuta cumpliendo con su presupuesto, cumpliendo con los marcos de tiempo que se han establecido, y al ver una desviación en cuanto a su presupuesto y a los planes de trabajo que se han establecido, pues quiera que no, estos porcentajes de estadísticas que se han tomado vienen a ser alarmantes para los empresarios. Acá tenemos pues una serie de acciones que se han visto. Por ejemplo, hay bajas tasas de éxito en el mercado debido a que los proyectos no han sido exitosos al 100%. Pero ¿por qué no han sido exitosos al 100%? ¿Qué es lo que está fallando en nuestra operación? Puede ser un proyecto muy pequeño, puede ser un proyecto muy grande de habilitación tecnológica, pero aunque sea pequeño o grande, tiene los mismos retos, tiene la misma necesidad de poder involucrar a todo el personal, a poder involucrar todas las áreas del negocio, la tecnología, que es muy importante para nuestros proyectos que estamos desarrollando. No se consiguen los beneficios esperados para el negocio, pero ¿qué es lo que nos está afectando? ¿Cómo podemos retomar esas acciones para evitar que nos suceda esto? Hay un 75% de habilitaciones que nos están fallando por la mala planificación en tiempos poco realistas. ¿Y cómo vamos a observar esto? Pues hay muchos ejemplos en la industria en los cuales no se ha previsto muy bien un marco de tiempo establecido para tipos de proyectos. Muchas veces se trata de adecuar un marco de proyecto en el cual no es realista para el proyecto que estamos desarrollando. Por ejemplo, tenemos una habilitación que me va a involucrar todas las áreas del negocio, no va a tener el mismo tiempo que poder realizar una mejora al sistema que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, se corre muchas veces esa falla en el cual pensamos que el mismo tiempo se pudiese llevar con estas habilitaciones debido, puede ser por la falta de expertise de los líderes a cargo, por un asesor que está indicando que el tiempo sí puede ser real, cuando solamente necesitamos ajustar el proyecto en un marco de tiempo que está siendo demandado posiblemente por la alta dirección. Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta que es importante considerar las reglas y las iniciativas que a nivel gerencial se están demandando para los proyectos, pero también es necesario hacer ver el riesgo que se puede tomar en cuanto a una decisión poco realista, enmarcando un proyecto muy grande para el negocio. Hay proyectos que se exceden a sí mismo del tiempo y así a su vez de gastos no planificados. Esto porque posiblemente estamos considerando
poder colocar una persona en un proyecto que no se va a dar abasto para poder atender todos los requerimientos que este proyecto demanda. Vamos a ver cómo acá estas altas tasas de porcentajes que nos están mostrando acá pueden sobrepasar estos gastos que se han estado planificando, ya sea en recursos, en temas monetarios, porque la habilitación que estamos realizando necesitaba considerar factores específicos que no fueron considerados al inicio del proyecto. Entonces, todos estos factores que nosotros no estamos visualizando al inicio de la planificación de un proyecto, en el camino se van dando cuenta de la necesidad que se tiene y se vuelven a insertar en la planificación todos estos factores y a la larga este proyecto viene a salir al doble o posiblemente al triple del costo que se estimó. Por tanto, hay gastos que se van a desviar completamente de la planificación inicial del proyecto, lo cual pudiésemos haber previsto previamente para poder obtener un presupuesto ajustado acorde a la planificación que se está realizando. Estos son unos datos estadísticos que se han tomado de fuentes muy importantes y reconocidas a nivel mundial, donde podemos ver estos altos índices de variación en cuanto a las planificaciones y al éxito que pueden tener las habilitaciones tecnológicas. Posteriormente vemos algunas experiencias para que ustedes puedan visualizar que no son algunas cifras inventadas, no son unas cifras que se han tomado al azar, sino que tenemos ejemplos reales de empresas que han sido muy robustas y sin embargo han tenido estas dificultades en cuanto a las habilitaciones tecnológicas. Hablamos, por ejemplo, acá de una industria reconocida en ropa deportiva. Esta industria, pues, prácticamente ha podido beneficiar y representar equipos futbolísticos mundiales muy reconocidos. Sin embargo, acá tenemos su historia que en el año 2000 pues perdió cerca de 100 millones de dólares. ¿Y por qué? Por una habilitación tecnológica que falló en cuanto a su cadena de suministro. Y puede ser que esa falla haya sido por una mala planificación presupuestaria, una mala planificación en cuanto a los escenarios que se demostraron, unas pruebas fallidas que no tuvieron el suficiente la suficiente detalle para poder revisar qué era lo que estaba sucediendo en estos escenarios y cuál fue la repercusión, pues obtener una pérdida a nivel monetaria para toda esta industria. Acá pues vemos el resumen de la pérdida que se tuvo, sin embargo, esta no es el único factor que afectó, pues afectó lo que es los colaboradores, cómo se vieron ellos enfrentando estas situaciones cuando sucede una operación incorrecta en el negocio, pues todos los responsables de esa cadena se preocupan, tienen que correr para poder solventar la situación, proveedores molestos, clientes que no están satisfechos con los productos. Hay una serie de características que vienen a impactar y todo a raíz de una mala planificación en cuanto a las habilitaciones tecnológicas que se están realizando en las empresas. También tenemos lo que es una empresa multinacional muy reconocida en cuanto a la industria de chocolates y dulces. Esta empresa, pues de igual manera, tuvo una falla en su cadena de suministros y la pérdida que esta empresa enfrenta es de 100 millones de dólares. Es muy importante poder considerar todos esos factores que van a estar a lo largo de la cadena del negocio que se está realizando, que se está implementando, para que
puedan preverse todos esos escenarios y posibles casos de error para prever estas situaciones y no llegar a una habilitación que no esté acorde a lo que se previó a lo alto de la dirección. Tenemos acá otras industrias, por ejemplo, una industria de tiendas por departamento que tuvo una pérdida en su negocio. ¿Por qué? Por datos maestros. Acá podríamos decir, bueno, pero si es una habilitación tecnológica, ¿qué tienen que ver los datos maestros? Los datos maestros, pues es una base de datos que yo ya poseía, ya estaba muy bien robusta, ya la estaba manejando. Porque tuvo que existir una falla si solamente estoy habilitando un sistema, estoy realizando algo tecnológico? Sin embargo, cuando se hace ese proceso de habilitación tecnológica, tenemos que considerar muy bien el tema de datos maestros, porque a pesar que es una información que ya el cliente viene utilizando con día a día, esta información puede tener unas fallas. Esta información es necesaria poder revisarla, poder adecuar la información hacia la nueva habilitación que estoy realizando. En esta industria, por ejemplo, vemos que su data maestra no estaba conteniendo la información correcta en cuanto a precios, tallas incorrectas, lo cual vino a causar un impacto muy grande en su negocio. Acá nos muestra una cifra que solamente el 30% de la información completa de sus datos maestros era correcta. Eso significa que el otro 70% pues estaba con datos que no eran los correctos. Posiblemente tenían unos precios muy elevados que se tuvo que ver en cuanto a la satisfacción del cliente por los precios que le estaban llegando, o los datos maestros estaban con precios muy bajos, que hubo una pérdida para el negocio. Ese descontento que puede haber tanto para los clientes como para la dirección viene a afectar a raíz de los datos maestros. Y de igual manera tenemos así la experiencia de una empresa prestigiosa en tecnología que también por parte de sus datos maestros, el modelado de la información que éste realizó en cuanto a su habilitación tecnológica tuvo una falla porque no se previó todos los escenarios necesarios para esta información, y esta empresa pues tuvo una pérdida cerca de 160 millones en pérdida por esta información. Por lo cual, estas son algunas experiencias que traemos y que previamente pues hemos visto esos porcentajes de debilidades de proyectos fallidos que se tienen en toda esta habilitación tecnológica, y pues estas son algunos ejemplos de empresas que se han visto afrontando esos retos, y que si ellos hubiesen estado momentos antes en los cuales se les podría haber dado la claridad de qué información necesitaban considerar para su proyecto, no hubiesen llegado a estas pérdidas, a poder vivir estas historias. Acá detrás de este resumen de las pérdidas que pudiesen tener, la información que no podrían visualizar, más atrás se encuentran diferentes acciones que pueden encontrarse a nivel de departamento. Pueden existir el descontento de colaboradores que ya no deseen ser parte de la organización, no tanto porque no están de acuerdo con las acciones que se viven en la empresa, sino por cargas de trabajo que se producen por este desorden y esta mala planificación que se realiza en cuanto a las habilitaciones tecnológicas. Lynn, hay una consulta. Un participante nos consulta si el ejemplo de la empresa de ropa deportiva es efectivamente del año 2000. Y sí, quisimos traer a colación ejemplos desde muy antiguos, estamos hablando ya de más de 20 años, donde se daban esas situaciones, pero aún con las mejores prácticas que han surgido de implementaciones ágiles, etcétera, vemos que los porcentajes siguen siendo bastante altos. Entonces, sí, quisimos traerles distintos ejemplos de distintos momentos, de distintas industrias, para que vean que esto no es algo particular de una industria, ni es particular de una empresa en un momento determinado en el tiempo, ni de las tecnologías disponibles. Estamos hablando desde habilitaciones muy antiguas, donde posiblemente no existían las herramientas y las tecnologías actuales, pero también hablamos de empresas muy, muy actuales,
empresas de tecnología, de hecho, que han sufrido estos embates, ¿no? Por temas de planificación. Entonces, efectivamente, sí, esa es la fecha en que ocurrió eso para una empresa que es deportiva, pero es de mayor innovación, una empresa totalmente reconocida en el Fortune 500. Ya vamos a seguir viendo más adelante que no depende de la capacidad empresarial de ningún tipo, ni financiera, ni etcétera, el tema de la habilitación y los issues que se puedan tener. Correcto. Bueno, y continuando, vemos que hay algunos mitos sobre estas habilitaciones digitales y alguno de ellos es, por ejemplo, empresas que son muy fuertes en cuanto a su capital de trabajo, indican que si tienen el capital suficiente para desarrollar esa innovación, pues eso es únicamente necesario para poder adquirir un software que les ayude a poder mantener su negocio. Sin embargo, ese es uno de los mitos, porque no solamente ese es un factor que va a repercutir en cuanto al éxito de la habilitación que puedan realizar en su negocio. Si el sistema es muy robusto, eso tampoco me asegura a mí que el éxito de mi proyecto va a ser real al 100%, porque el sistema puede ser muy robusto, pero ¿qué pasa si dejo procesos de negocio por fuera? ¿Qué pasa con aquellos escenarios que surgen eventualmente en el negocio y cuando se modela la información no se prevén estos escenarios? Cuando llegue el momento, la situación sea urgente, no se va a poder tener este escenario habilitado en el sistema en el cual no voy a poder posiblemente realizar un despacho importante a mis clientes que me están demandando estos productos, por lo cual allí voy a tener un fallo en mi habilitación. Puede ser que no tenga los factores fiscales considerados dentro de mi habilitación que me repercuta en una declaración de impuestos incorrecta. O sea, todo ese conjunto de escenarios que no estoy previendo porque no tuve una planificación de acuerdo a las necesidades del negocio, puede venir a afectar también mi habilitación. Y este es uno de los mitos que se manejan mucho alrededor, no solo en la región, sino que a nivel mundial, en el cual se cree que si tengo el mejor sistema, pues con eso voy a solucionar los problemas que tengo en mi negocio. Otro de los mitos es que una vez habilitada la tecnología, pues no van a haber errores, lo cual no es correcto. Si nosotros no realizamos una depuración correcta de la información, pues van a haber errores. Voy a tener información incorrecta y eso es uno de los ejemplos que vimos en cuanto a las experiencias de los clientes que estuvimos revisando. También se cree que la tecnología funcionará por sí sola, lo cual no es correcto. Necesito de las personas para que esta tecnología funcione y cómo voy a preparar a mi personal para poder estar capacitado y enfrentar estos retos cuando tenga ya mi habilitación realizada. Es necesario invertir en el recurso humano para poder realizar estas actividades necesarias y que en conjunto con otros factores muy importantes pueda ser un éxito mi habilitación tecnológica. Hay otro mito que se maneja mucho a nivel operativo y es cuando se escucha en el negocio que viene una nueva tecnología, que van a haber cambios a nivel de sistemas. Muchos piensan que va a haber un gran recorte de personal y acá es una de las fallas que se manejan en el negocio. Ya que el personal se siente como atacado, se siente frustrado debido a que piensa que un sistema lo va a venir a reemplazar, lo cual es un mito muy grande porque no es ese el fin de una habilitación tecnológica. El fin es poder capacitar a esa persona, poder realizar una redistribución del personal en las áreas, venir a facilitarle la operación. Por ejemplo, tenemos a los equipos financieros que toda empresa sabe que el equipo financiero en fines de mes está muy atrasado en cuanto a procesos de cierre, pero si tenemos una habilitación que me ha sido exitosa, la he planificado muy bien,
yo puedo ayudar a mi equipo para que no pase tanto tiempo tratando de rehacer la contabilidad, sino de analizar los datos que estoy realizando para poder ponerlos ya en una base donde estos colaboradores vengan a ser analíticos, vengan a levantar la mano de la necesidad que tienen en los datos y no tanto venir a tener un gran personal y que pueda rehacer la contabilidad. Y estas personas muchas veces se sienten al margen y se resisten al cambio, pensando que van a ser sustituidos por un sistema, y no debería ser de esa manera. También tenemos otro mito, es que si tengo la última tecnología del mercado, pues con eso es suficiente, pero no. Ya lo hemos visto, hay muchas fallas que se realizan si no tenemos datos correctos, si la persona no está capacitada, si no se ha hecho la comunicación correcta a nivel organizacional para que todos toman la responsabilidad y el papel que les corresponde en cada una de sus áreas, el poder desarrollar una estructura, definirla con todas las áreas necesarias para poder entre todos definir una planificación correcta y por ende encontrar una habilitación digital exitosa. También acá vemos que hemos observado trabajando con nuestros clientes, y aquí podemos ver algunos otros puntos que hemos visto con nuestros clientes en cuanto a las habilitaciones y por qué hemos llegado a tener una habilitación deficiente. ¿Qué es lo que está sucediendo en esas habilitaciones? Uno de los primeros errores es no adoptar y adaptar. Muchas veces queremos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante años porque así se ha hecho desde que se inició la empresa. Sin embargo, tenemos que tener una mente abierta y estar conscientes que las nuevas tecnologías traen prácticas de negocio que me van a servir, me van a ayudar, pero primero debo adoptar esas tecnologías nuevas, esas buenas prácticas que las habilitaciones traen y posterior realizar una adaptación, pero esa adaptación que vaya a ir enfocada únicamente en información que realmente es necesaria para el negocio. Por ejemplo, adaptar la información para cumplimiento fiscal, para cumplimiento legal, que esas pues realmente es necesario adaptarlas por los diferentes países en los cuales voy a tener mi negocio y debo realizar el cumplimiento fiscal por cada región, por cada país. Pero muchas veces acá se cae en el error y queremos llevar el sistema que tenemos actualmente y realizar una serie de adecuaciones para que el nuevo sistema me haga lo mismo que me hacía el sistema anterior. Posiblemente en esta nueva habilitación voy a tener que realizar pasos extras, podríamos decir, en alguna área. Sin embargo, esos pasos extras que ahora estoy viendo me van a ayudar posteriormente en la cadena de proceso que estoy realizando para mejorar mi reportería, para mejorar mi proceso, para mejorar la integración de todas las áreas. Otro de los factores es que no se alcanzan los objetivos. Muchas veces nos planteamos objetivos muy altos que no logramos aterrizar y entonces al final del proyecto, al final que se realiza toda la habilitación, hemos visto que no se alcanzaron los objetivos, pero posiblemente nos trazamos un objetivo muy alto que no estaba acorde a las necesidades del negocio. El poder habilitarlo lleva un proceso de madurez en el cual se va a ir comprendiendo cómo la habilitación me va a ayudar en mi negocio, cómo lo voy a ir planteando y tiene que ir por fase para ir madurando los procesos que se puedan haber. También se cae muchas veces en el error de tomar un proveedor o una solución inadecuada para las necesidades que se tienen en el negocio. Si estamos en un negocio que no está capacitado para poder adquirir una habilitación muy robusta, no importa quién vaya a ser el proveedor, no voy a poder utilizar esa tecnología en mi negocio porque está muy grande. Tengo que hacer un análisis correcto de cuál es mi necesidad y cuál es la habilitación que yo necesito en ese momento.
momento. Puede ser muy pequeña para mi negocio o puede ser muy grande para mi negocio. Y entonces acá no voy a tener una habilitación exitosa porque no estoy de acorde a las necesidades del negocio. Y acá también caemos nuevamente en la resistencia al cambio, donde la comunicación en la organización es muy importante para todos, darles a conocer qué es lo que está pasando en la organización, cómo voy a afrontar esos cambios que se vienen en el futuro. Es muy importante involucrar a todo el personal para que ellos estén en el mismo barco que se encuentran los directivos. Hay poca interacción también con la PMO. Muchas veces se asigna una persona que no tiene el tiempo para poderle dedicar al seguimiento a ese proyecto. Y entonces nos vemos en que solamente el habilitador se encontró solo haciendo lo que quería, tratando de cumplir con un contrato que no está realmente detallado a las necesidades que tiene el negocio. Estamos dejando solo al proveedor que haga en nuestro negocio lo que él cree y no estamos nosotros levantando la mano en cuáles son esos escenarios que necesita mi negocio. Esto pues va de la mano con los procesos no actualizados. ¿Qué pasa si mi personal que se encuentra ahora lo recargo de trabajo? Mi personal ya no va a querer estar en la empresa, se va a ir de la empresa. ¿Y qué pasa con esos procesos, esas capacitaciones que se brindaron a este personal? Pues se van a quedar. El negocio se queda sin ese conocimiento. Por eso es muy importante actualizar esa información para siempre tener documentado y poder conocer si hay una promoción de estos colaboradores, cómo voy a realizar esa transición de información al nuevo colaborador, si hay una reestructuración, qué es lo que está sucediendo con estos procesos que no estoy documentando. También caemos en pruebas deficientes, pruebas que no se previeron correctamente, que se realizaron solo por salir del paso, lo cual no es correcto y esto viene a repercutir en mi habilitación fallida. Poca disponibilidad de los recursos, caemos también aquí con los equipos, ya sea logísticos, equipos financieros, que están muy cargados de trabajo, no pueden asistir a las definiciones, no pueden asistir a las capacitaciones, no pueden asistir a realizar ese tipo de pruebas que son necesarias para el negocio. ¿Por qué? Porque esto viene de la mano con la comunicación que se está haciendo. No se le ha dicho a los colaboradores la importancia que tiene el que ellos puedan invertir su tiempo en estos procesos que posiblemente para ellos en este momento les está quitando tiempo, pero que posteriormente va a ser de beneficio para ellos. Entonces, todos estos elementos vienen a formar lo que es la habilitación deficiente. Aquí me involucran varios temas para que mi habilitación pues sea frustrante y no obtenga al 100% mi habilitación exitosa. Pero, ¿qué podemos hacer diferente? Perfecto. Creo que hay unas consultas. A ver. eh, Vamos a ver. Tengo una consulta por acá. Dice la mayoría, perdón, la mayoría de requerimientos, los PMOs no los toman bien, no toman bien el requerimiento y cuando llegan al desarrollador y al usuario final, no se entrega el resultado deseado. Eso es un comentario de Selvin. Y por otro lado, también nos indican un PMO debería ser dedicado, sobre todo cuando tenemos un proyecto importante, además de estar capacitado. Esta es una inversión que apoya la exitosa habilitación de los proyectos en la organización. Muchas gracias por los comentarios que son muy acertados. Totalmente, de acuerdo con ambos comentarios. No solo la PMO debería tener una dedicación de 100% al proyecto, también hay algunos roles que dependiendo del tipo de habilitación deberían también tener una participación activa durante todo el proceso de habilitación, de habilitación y de innovación. Y uno de los temas importantes con los que cerró Sherlyn su su puntuación de elementos que hemos conversado con los clientes nos dicen,
cuando comienza un proceso de habilitación e innovación, es muy difícil dejar o entregar a los champions a ese proceso y dejar la parte operativa. Y yo creo que eso es uno de los principales errores que cometen las organizaciones. Si yo quiero que la innovación y la habilitación sea la adecuada, debería colocar a los que más saben, a los que más experiencia tienen, a los que pueden hasta pensar fuera de la caja para que participen en el proceso. Entonces, totalmente de acuerdo con las opiniones que emitieron, estamos totalmente alineados y como les decimos, justamente, hemos notado dos cosas y es lo que han visto en las láminas anteriores. Uno, todas las organizaciones en Centroamérica, Panamá y República Dominicana y a nivel mundial están interesados en la innovación. Quieren lograr habilitar adecuadamente sus nuevos procesos empresariales, pero existe todavía, y ya vimos por qué, hay datos estadísticos, hay fallas que se han cometido, hay errores que surgen, que pues sí, dan un poco de dudas al momento de entrar a esto. Entonces, bueno, también nos ha servido estar conversando en el mercado día a día con nuestros clientes de poder entender qué podemos hacer diferente. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Qué podemos hacer nosotros diferente? Lo primero que nosotros debemos hacer de forma diferente es entender los factores que se involucran con una habilitación tecnológica adecuada, efectiva. Normalmente hablamos de habilitación tecnológica y nos vamos al punto número 2 de los factores que están viendo acá, los técnicos. Definitivamente es importante, pero nos tenemos que responder esas preguntas que están allí. ¿Qué debo asegurar? ¿Cómo lo habilito? ¿Cómo lo estimo? ¿Qué debo considerar? ¿Y quiénes deben participar? En cuanto a qué debo asegurar, antes de cualquier otro tema, debo entender funcionalmente cómo se van a ver afectados mis procesos, cuáles son los procesos que voy a tener yo diferentes de aquí a 1 año, a 2 años, a 5 años, qué cosas van a cambiar. Muchas veces hacemos la habilitación y resulta que estratégicamente estoy pensando en adquirir una empresa que me va a traer una nueva línea de negocio, que va a ampliar y ya me va a hacer multisector. Y me quedo nada más mirando los procesos hoy en día. ¿Cómo se van a ver afectados todos mis procesos a nivel organizacional? ¿Cómo vamos a afectar a las personas? Uno de los temas que vimos en las láminas anteriores. Lo que hoy día es operativo y táctico seguramente se va a transformar, como les dijimos, en táctico estratégico. ¿Cómo preparo yo? Voy preparando a mi personal para que puedan asumir temas más analíticos en lugar de temas más operativos. Seguramente un batallón de gente que hoy día tengo haciendo Excel para poder obtener la información, ya van a tener la información directamente. Entonces, ¿cómo depuro yo esos datos? ¿Cómo yo los trabajo? ¿Cómo obtengo información valiosa sobre los consumos, sobre cómo van cambiando las modas? Eso hay que preparar, eso es necesario hacerlo con tiempo. Y lo otro, esos nuevos roles que van a surgir dentro de la organización. Es posible que vayan a crearse nuevos departamentos de innovación. ¿Cuáles son los roles que yo necesito? ¿Los puedo ir desarrollando dentro de la organización o los tengo que adquirir del mercado? Todo eso es parte de lo que yo debería analizar, cuáles son los impactos a nivel funcional. ¿Qué debo asegurar? Procesos, personas, roles e impactos. A nivel, ¿cómo lo habilito? ¿Cómo habilito yo esto a mis personas, a mis procesos, etcétera? Pues a través de hardware y de software. Normalmente, cuando hablamos de una habilitación tecnológica y los aspectos técnicos, nos enfocamos solamente en esos dos temas. ¿Y qué pasa con el soporte? Muchas veces hasta hacemos comparaciones no adecuadas porque decimos, ¿qué pasa si yo me voy a la nube? ¿Qué pasa si yo me quedo haciendo eso? Es parte de la estrategia que yo tengo que definir. Si yo me tengo que quedar haciendo eso, el soporte seguramente lo voy a tener que brindar yo. Entonces, uniéndolo con lo primero que estamos viendo allí, tengo que preparar a mis personas para que estén en capacidad de poder brindar ese soporte. Si no, tengo que tercerizarlo. ¿Con quién lo tercerizo? ¿Quién será el mejor y más adecuado proveedor para brindarme ese soporte? Es un tema técnico que muchas veces se deja de lado y muchas veces no se estima en el momento en que se hace el análisis. Hay un tema importantísimo que todos ustedes han visto que ha ido incrementándose. Cada vez somos más omnicanal. Cada vez hay más transacciones a través de medios electrónicos. Definitivamente, como antes,
asegurábamos cajas fuertes, antes teníamos vigilantes en las entradas de nuestras tiendas, hoy día tenemos que también tener vigilantes en la entrada de nuestras tiendas virtuales. Entonces, la seguridad tecnológica cobra ahora muchísima importancia. Tener un equipo adecuado de seguridad, tener tecnología adecuada de seguridad, va a hacer que yo como empresa me sienta seguro, pero lo más importante de todo es que mi consumidor se sienta seguro. Ejemplos tenemos montones. Aquí en la región han habido empresas, clientes que han tenido que pasar por la vergüenza de emitir un comunicado diciendo a sus clientes que por favor eliminen sus tarjetas de débito y crédito que fueron utilizadas en transacciones porque fueron violados en su seguridad. Imagínense cómo se sienten sus clientes, sus usuarios, cuando ustedes tienen que emitir un comunicado de ese tipo. Se pierde totalmente la confianza. Entonces, este es un tema que es vital de considerar a partir de este momento. Cuando se habla de innovación y de habilitación tecnológica, el tema de seguridad es muy, muy importante. Y otro tema que tiene que ver justamente con lo que vimos en el punto número 1 sobre las funcionalidades y qué voy a hacer yo de aquí en más, es el tema de la escalabilidad. Hoy día yo tengo una realidad empresarial que seguramente no va a ser la realidad empresarial que voy a tener el año que viene. Más transacciones vía virtual, nuevos servicios, nuevos productos, bonding, voy a tener que entregar un producto, pero al mismo tiempo entregar un servicio sobre ese producto. Entonces voy a necesitar que mis sistemas sean escalables. Mi arquitectura debe irse adecuando de una manera, consona con mi crecimiento dentro de lo que es el negocio. Entonces, ¿cómo habilito? Son los temas técnicos. Pero ahora viene un tema importantísimo. ¿Qué debo asegurar? ¿Cómo lo habilito? ¿Cómo calculo yo? ¿Cómo estimo yo mi inversión? Y aquí hay un tema importantísimo. Nuestros clientes están comenzando a jugar mucho, a definir estrategias que miden lo que es el CAPEX y el OPEX. ¿Qué me llevo yo inversión y cómo manejo yo la parte operativa? ¿Cómo manejo yo las operaciones, el día a día, los gastos? ¿Cómo hago yo para transformar? ¿En qué momento hago yo que una inversión comience a funcionar como un proceso empresarial y comienza a hacer un gasto? Esto es un tema que hay que definir desde el inicio, no en la mitad del proyecto. Hay un tema importantísimo sobre la inversión que se hace en la habilitación, que son los costos ocultos. Y yo esto lo comparo como cuando uno compra una casa. Cuando uno compra una casa y hace una inversión o pide un préstamo a un banco, normalmente el banco te presta solamente para la casa en sí. Ok, perfecto. Ya están las 4 paredes, hay un techo, pero ¿es habitable la casa? No, definitivamente no. Yo tengo que hacer otras inversiones allí. Tengo que habilitar una cocina, tengo que comprar todos los muebles de la casa y ahí es donde se va el dinero. Si yo nada más estimo lo que me cuesta la casa, esos costos ocultos que le decimos son los que al final van a tener mayor impacto. Y eso le ha pasado a muchísimos de nuestros clientes. Se estima, volviendo al punto número 2, lo que me cuesta el hardware, el software, pero no estimo lo que me cuesta el soporte. No estimo lo que me cuesta la capacitación. No estimo si mi equipo va a tener que aprender no solamente la herramienta que estoy implementando, sino herramientas satelitales a esa nueva tecnología. Y ahí es donde se va el flujo de efectivo, ¿no? Temas de licenciamiento, es importante manejarlo. Me voy a manejar con licenciamiento tradicional, hay licenciamiento en la nube. Hablando de temas de escalabilidad, ahora no necesariamente tengo que comprar bonding completo de licencias, ahora puedo ir incrementalmente invirtiendo en licenciamientos. O sea, es algo que hay que definir desde el punto de vista financiero. ¿Cómo voy yo a manejar mi flujo de efectivo para manejar el tema de licenciamiento en el tiempo que va a durar la habilitación y cuando la habilitación ya pasa a ser un proceso? Finalmente, hay distintas maneras de hacer los cálculos. ¿Cuál es el valor futuro de mi inversión? Suele pasar que los clientes hacen estimaciones de, como dicen por allí, ¿verdad? Peras con manzanas. O sea, llevemos todo a flujo efectivo, valor futuro, valor presente neto y cómo voy a hacerlo yo, pero tengo que estandarizarlo. Y el tema de la propiedad intelectual. ¿Quién se queda con la propiedad intelectual de ese proceso de innovación que estoy haciendo? ¿Hay un tercero o soy yo el que lo voy a manejar? ¿Tengo yo que pagar algún tipo de fee a un tercero por el tema de propiedad intelectual? Y finalmente, hay
dos factores muy importantes que muchas veces se dejan por fuera. Cuando hablamos de que vamos a hacer empresas transnacionales, cuando hablamos que vamos a hacer empresas que prestamos diferentes servicios, diferentes productos, de que ahora vamos a hacer multiindustria y multisector, nos olvidamos de que tenemos que, en el momento en que hacemos la adopción, que les hablamos hace unas láminas atrás, en la adecuación, en la adaptación, considerar las leyes internacionales que nos van a estar regulando, las leyes locales, las normativas y si vamos a asumir algunas multas y penalidades. Hay muchos de nuestros clientes que se han sentado a calcular si vale la pena pagar multas y penalidades en algún momento específico de la habilitación por alguna razón para poder lograr los objetivos empresariales. A ese punto debería llegar el nivel de estrategia. Los temas legales siempre se dejan de lado en el momento de una habilitación y es cuando empiezan a surgir frustraciones y problemas cuando ya estoy tratando de ejecutar los nuevos procesos. Y finalmente, abarcando todo esto, algo que ya les comentamos en láminas anteriores, la gestión de cambio organizacional. Muchos de nuestros clientes nos han dicho, mi mayor error fue aplicar la gestión de cambio organizacional cuando ya era tarde. La manera como yo gestiono mi personal, como yo explico lo que voy a hacer, como yo de alguna manera reparto la información es vital. ¿A quién debo informar? ¿Cómo debo informarle? ¿Verdad? Y en qué momento debo informarle. Debe tomarse la decisión desde el inicio de la definición de la estrategia y no a mitad del proyecto. Entonces, es muy importante que no se abandone el tema de la gestión de cambio organizacional. ¿Quiénes deben participar en el proyecto? ¿Cuáles son mis stakeholders? ¿Quiénes se ven impactados por el cambio que vamos a ejecutar? En la siguiente lámina, vamos entonces a entender qué más podemos hacer diferente. ¿Qué podemos hacer diferente para obtener unos beneficios muy específicos? Señores, resumiendo mucho de lo que hemos estado viendo, hay que definir una visión y alineación de las partes interesadas. La gestión de cambio, y por eso fue el último punto de la lámina anterior, la visión tiene que ser compartida, la define la alta directiva, pero tiene que ser entendida a sus distintos niveles táctico, operativo, estratégico, por toda la organización. Todas las partes interesadas tienen que saber lo que yo estoy haciendo y tienen que ser informadas de manera adecuada. Pero aparte de eso, de tener esa visión, yo tengo que entender mi capacidad empresarial a nivel futuro y cómo mi arquitectura de aplicaciones tiene que irse adecuando a esa capacidad empresarial futura. Normalmente nuestros clientes nos dicen, qué terrible error cometí yo de adquirir y habilitar una arquitectura empresarial para mi estado actual. Y tuve que hacer luego una inversión a los muy pocos años porque cambió mi negocio. Si usted sabe que su negocio va a cambiar y tiene un plan estratégico formulado, definitivamente la habilitación tiene que considerar ese estado futuro y no solamente el estado actual. ¿Okay? Planificación de las habilitaciones. Es importante que usted planifique. Suena muy reiterativo. Y muchas veces la planificación se dice, sí, vamos a hacer una buena planificación para no cometer los mismos errores. Y llegado el momento, existen presiones organizacionales y se diluye lo que se quería hacer con la planificación. Las funciones que se van a ejecutar en el proyecto, que a la final devienen en procesos, las unidades de negocio que deben participar y las geografías que de alguna manera voy a estar impactando, hay que tomarlas en consideración desde el inicio de la planificación. Entonces, es una planificación compleja, es algo que lleva tiempo y normalmente se le resta la importancia y el tiempo suficiente y la inversión monetaria que requiere una buena planificación. Otro tema importantísimo es el de los datos. Señores, por excelente que sea una nueva herramienta, por excelente que sean las nuevas tecnologías, si los datos no son los adecuados y los datos heredados no son adecuados a las nuevas necesidades y no tengo un adecuado gobierno de datos, me estoy metiendo en un problema mayor del que ya tenía. Porque voy a tener una tecnología nueva, una tecnología que me presta una cantidad de funcionalidades innovadoras a las que no le voy a poder sacar el mayor provecho. Y eso crea frustración dentro de las organizaciones.
Ahí es cuando empiezan a tratar de parchar las organizaciones lo que ya se tiene y comienzan a hacerse adecuaciones sobre la marcha y comienzan los problemas. Cuando el tema y el tema raíz allí son los datos. Entonces empieza a decir, es que esta nueva tecnología no funciona. Mi sistema anterior era mucho mejor. No, definitivamente tienes que hacer una adecuación de los datos para sacar el mayor provecho de esa nueva tecnología. Y finalmente, definir una estrategia de habilitación tecnológica. Hoy día existen numerosas oportunidades a las que podemos echar mano, pero cada una de ellas tiene sus propias implicaciones. Voy a hacer una habilitación on-premise en el sitio, existe la opción de la nube, hay opciones de hacer algo híbrido, puedo hacerlo yo por mí mismo o tengo que buscar un tercero. La habilitación va a ser propia, la habilitación va a ser tercerizada y luego el soporte, el mantenimiento va a ser propio o tercerizado. Todo esto que yo me pregunto acá, que deberíamos estar pensando, me lleva a entender o a lograr que cumpliendo con cada uno de estos y haciéndole un check, yo lograría tener, primero, un caso de negocio mucho más exacto sobre mi inversión, luego, una organización que esté alineada con esa visión de transformación y o migración, como dice allí. Puedo ser que estoy hablando de una migración y necesito que mi organización esté alineada a eso. Y finalmente, una estrategia de habilitación total y absolutamente definida. En resumen, si pasamos a la siguiente lámina, lo que podemos nosotros decir es, ¿qué podemos hacer diferente? Y para que nos llevemos todo esto que hemos estado conversando, lo podemos resumir en 4 pasos. Primero, reforzar planificación. Hay que definir las actividades, qué tenemos que hacer, quién las tiene que hacer y dentro de cada uno de los procesos en que debo realizarlos. Hay distintos niveles de planificación, está la estratégica, la táctica y la operativa y no puedo abandonar ninguna de ellas. Tengo que informar a todos esos niveles, a cada uno de esos niveles de qué es lo que vamos a estar haciendo y eso me va a permitir entonces, cuando ya tengo la planificación y tengo definido los roles y las actividades que voy a realizar, solo allí es que puedo pasar a una fase real de identificación, que es identificar las necesidades reales y los requerimientos empresariales para saber, para que no la tecnología, y como vimos en la lámina inicial, hay demasiadas cosas alrededor de la organización. Hay demasiadas cosas innovadoras y demasiadas cosas bonitas que le han funcionado a otras organizaciones, pero no necesariamente me funcione a mí. Entonces, antes de que esos fuegos artificiales que hay por allí me deslumbren, yo necesito saber qué es lo que yo necesito. Entonces, defina sus necesidades y sus requerimientos para poder entonces sí pasar al tercer paso, una toma de decisiones guiada. Allí comienzo a hacer una evaluación y un análisis en base a lo que yo necesito hoy día y lo que necesito a futuro para poder ir a evaluar qué. Antes de ir a evaluar los sistemas, lo primero que evalúo son los modelos. ¿Qué modelo me sirve a mí? Es un modelo híbrido, es un modelo en el que yo voy a llevar todo, es un modelo en que voy a tercerizar la mayoría de mis procesos empresariales o cuáles procesos empresariales voy a tercerizar. Entonces, lo primero es el modelo. Después que yo tengo el modelo, entonces sí puedo definir cómo voy a habilitarlo yo, cuáles son los sistemas que se adecúan a mi modelo, no al contrario. Entonces, una vez que yo tengo definido mi modelo, identifico cuáles son los mejores sistemas que me habilitan ese modelo, entonces voy a buscar los proveedores en el mercado que me puedan entregar esos sistemas y me puedan ayudar en la habilitación. Y finalmente, entramos a lo que es el último paso y es el que normalmente se omite. Yo no puedo pensar que mi proyecto comienza y finaliza. El proyecto comienza, finaliza y continúa a través de los procesos organizacionales. Entonces, tiene que haber una adecuada gestión de esa habilitación. Una vez finalizada la habilitación como tal, continúa, es un proceso sin fin, en otro nivel de madurez, mucho mayor, mucho mejor, pero continúa la gestión. Y aparte de eso, continúa la gestión de los procesos empresariales futuros, continúa la gestión de esos nuevos sistemas que entraron, continúa la gestión de esos nuevos modelos que tengo que llevar adelante y también de los proveedores que puedan haber entrado a trabajar conmigo. Entonces, ¿qué podemos hacer diferente? Básicamente lo vimos en las láminas anteriores. Son muchos elementos, pero si nos centramos en estos 4 pasos, vamos a ser muy eficientes y muy efectivos en lo que es un proceso de habilitación tecnológica en un entorno digital como el que hoy día tenemos. Estamos sobre la hora, ¿verdad? Hemos tratado de responder las consultas que nos han hecho. Si existen consultas, las podemos
guardar y les podemos mandar respuestas. Vamos a estar entregándoles material y si tienen alguna consulta, nosotros podemos colaborarles de alguno de estos temas que ustedes hayan visto. En EY, pues ahí están nuestros contactos, los vamos a dejar allí para el cierre. Podemos ayudarle con cualquiera de estos pasos que ustedes vieron en esta lámina final. Bien sea que esté en una fase de planificación, bien sea que ya esté en un proceso formal de análisis de su entorno empresarial o que ya esté haciendo la habilitación. Y muchos de nuestros clientes también nos buscan después que ya han terminado procesos de habilitación para ayudarlos en ese proceso de ir madurando, ir sacando el mayor provecho a la habilitación tecnológica. Les agradecemos muchísimo a todas por el tiempo y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como les dijo Carlos, les dejamos los contactos de Roberto Gómez, quien es el partner de consultoría aquí en EY Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Carlos Trujillo, que lo conocieron perfecto hoy, quien es Senior Manager igual de consultoría. Otro Senior Manager es Marco Rodríguez, que también los puede apoyar, y Osvaldo Martínez, quien es Business Development Director. Entonces, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos dispuestos a apoyarlos en cualquier necesidad y de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Hasta luego.